nos va a favor, y como acompañar. usted es vago, ya No diga tiene que eso, por trabajar, favor. preséntelo y comience la entrevista. José Javier, ¿qué tal? Buenos días. Veo ahí una sonrisa, he estado escuchando todo esto. Bueno, así Yo también soy iniciamos, José bastante Javier. seguidor del fútbol, así que Claro, así entretenido. es. Sí, sí, sí. Sobre todo lo del examen de próstata. No, eso ya lo vamos después, ¿ah? Ya. Porque esa mención la leeré la próxima semana. Me toca ahora a mí. Bueno, médicamente, pasado los 50 uno tiene que hacerse ese examen. No, desde luego. Él Desde se lo luego. hizo desde los 20. No, no es así. Ya todo eso lo Y vamos con a tres hablar extra el dedos. micrófono. Vamos al tema, José Javier. Ya no lo tomes en cuenta y vamos al tema. Mira, Sí. la situación económica en el Ecuador, obviamente, que es, al igual que la política, es el pan de todos los días, pero hay preocupaciones, obviamente. Sobre todo cuando tenemos que esperar, te digo, no sé si próximas medidas económicas, alguien habla nuevamente de un nuevo reformas, de nuevas reformas tributarias. No sé, la verdad. En todo caso, es un panorama complejo para el mandatario electo, de la mano va con su equipo. Y yo también sumo otro elemento que es importante, que es la Asamblea Nacional, porque finalmente muchos de esos proyectos tendrán algunos que ser aprobados por ellos y otros que serán de carácter económico urgente también tendrán que ser considerados por ellos, porque ya hay asamblea. ¿Cuál es el análisis tuyo, José Javier, al respecto? A ver, buenos días a todos radioescuchas, Enrique, Ramiro, a todos los que nos escuchan o nos ven. Un gran saludo. A ver, yo creo, primero estoy de acuerdo con lo que dijo Larry anteriormente. Nosotros venimos conversando con Eduardo en abril, mayo, le dije que mi estimado de economía de Ecuador era 0.7 a 1.2. Él me comentó que le había comentado al ministro Arosemena y él le había dicho que estaba todavía con el estimado del Banco Mundial de 2.9 o algo por el estilo. Yo sí lo que me contradigo un poquito a Larry es que yo soy un poco más optimista para el próximo año que el mismo Banco Central. Yo creo que vamos a estar más cercano al 1. El tema aquí siempre es el niño, ¿no? El niño es una variable. Yo esperaba lluvias en octubre, probablemente las vamos a tener entre noviembre y diciembre, en una segunda quincena de noviembre o diciembre. Habría que expectativas de que el niño sea moderado, leve, eso debería ayudar. Con respecto a, hay un editorial que acabo de poner en primicias, que básicamente digo raspando la olla del 2023, ¿no? La situación fiscal es bastante complicada, se complica más porque no hubo la preventa petrolera de 3-4 meses. Probablemente el gobierno entrante va a llegar justito, o financieramente, y probablemente se incrementen los atrasos, ya deberían estar en alrededor de 2.000 millones, dice 1.800 la prensa, pero allí siempre hay un subestimado porque estás hablando de un mes atrás, ¿no? Probablemente el año lo cerremos con unos 2.500, 3.000 millones de dólares en atrasos. Eso en sí causa un problema para el sector privado porque si bien no todos los atrasos, muchos son GATS, etcétera, pero también hay una parte que son proveedores del Estado que básicamente tienen que financieramente dar un crédito al Estado y eso le quita liquidez del lado del sector privado. Ya vimos en el presidente de Asobanca, el director general de Asobanca, decir que se han ralentizado los créditos en el mes de octubre. Y creo que para todos, las familias, las empresas pequeñas y medianas, se han dado cuenta que la tasa de crédito se ha incrementado, sea de manera legal o ilegal. Pero todavía hay dineros en el exterior interesados en venir a Ecuador, especialmente para empresas muy grandes, no empresas que quieran préstamos de 10 a 100 millones de dólares. Hay unas tasas interesantes, con plazos interesantes, con años de gracia, etcétera, que podrían ayudar para el financiamiento. Pero la situación a nivel del sector fiscal del gobierno es complicada. Ayuda que la Asamblea básicamente está alineada. Va a haber proyectos de ley. Recuerdo Henry Kronfeld nos conversó hace unas 2 o 3 semanas en la Cámara de la Construcción que él planteaba tener 50, 60 proyectos macro que serían básicamente toda la agenda legislativa que ha quedado rezagada, dado todo este periodo que no hubo asamblea, y básicamente tratar de sacarlos. Se habla de 3 proyectos, ¿no? Un tributario, un energético y uno de seguridad. Habría que ver, ¿no? Los detalles, no he visto ningún borrador sobre aquello, pero eso se supone que sería la primera parte
económica que veríamos nosotros, ¿no? De efecto económico. Parece que también hay una parte política, pero yo no vine a hablar de política a esta entrevista. Pero la situación es complicada, ¿no? El gobierno va a terminar con un déficit fiscal alrededor de poco más de 4.000 millones de dólares, que podría replicarse para el próximo año. La situación de financiamiento va en parte por las multilaterales, pero con las multilaterales siempre es un tema si viene o no viene a ayudarte el FMI, bajo qué condiciones. Lo más importante es qué condiciones. O sea, aquello es complicado. Por el lado de los bonos soberanos, mercados de capitales, desde que pasamos los 700, 800 puntos básicos, eso es muy cerrado, porque como eso funciona es que básicamente tú le agregas el bono del tesoro de 10 años de Estados Unidos a la tasa del riesgo país. Entonces, si estás en, digamos, 8 puntos, 800 puntos básicos, 800 puntos porcentuales, la tasa de 10 años del bono americano está alrededor de 4.5. Estarías hablando de una tasa de emisión de 12.5%, que realmente cuando el promedio de la tasa de todo el portafolio de deuda del Estado está alrededor del 6%, es imposible. Entonces allí hay temas muy graves, ¿no? Y el riesgo país obviamente se ha incrementado. El riesgo país, tú lo puedes ver como una tasa de interés o lo puedes ver como una probabilidad de que el país deje de pagar su deuda, de default, en un periodo de 5 años. Entonces, por ejemplo, son dos maneras de verlo y hay hasta fórmulas e instrumentos que te ofrecen una garantía de pagarte en caso de que el país deje de pagar. Por ejemplo, en el caso de la Argentina, que se calcula que la probabilidad de default es alrededor del 95%, estos instrumentos se llaman credit default swaps. Tú básicamente podrías comprar el credit default swap y en los próximos 5 años te garantizas de que te van a pagar si Argentina deja de pagar. La realidad es que nosotros con un riesgo país del 20% probablemente estemos en una probabilidad bastante alta de default. Por eso es que me sorprende que se actúe como que es una sorpresa el decir que podemos caer en default, ¿no? Para todas las personas que tratan con estos temas es ampliamente conocido, porque el riesgo país refleja esa probabilidad. Entonces, esa parte del mercado está cerrada. Se habla de una potencial preventa petrolera porque se han liberado 40 millones de barriles que estaban con el contrato con PetroTailandia, anuales, ¿no? 40 millones de barriles anuales, que da la posibilidad para o hacer un contrato de largo plazo, un contrato comercial o hacer algún tipo de preventa. La diferencia entre los dos es que en el contrato comercial te pagan con cada embarque. En cambio, en la preventa tú tratas de que te prepaguen, te hagan un pago adelantado, que es siempre un poco más complicado porque las tasas de interés a nivel mundial son más altas y el compromiso se vuelve un poco más difícil, ¿no? Porque tienes que cada mes, cada vez que hay un embarque, ajustas por el precio, 3 días antes, el día del embarque y 3 días después, es la típica fórmula que usa Ecuador, o sea, a los 7 días sacas un promedio de un castigo y lo embarcas, pero si estos embarques están espaciados en el tiempo y tú ya prestaste el dinero, adelantaste el dinero, tienes que tener, ese dinero tiene un costo, y el costo del dinero a nivel mundial está alto. Entonces la situación es bastante complicada para la nueva ministra de Finanzas. Probablemente afuera se habla también de quizás el gobierno vaya a tomar parte de la reserva monetaria, lo ven como una posibilidad, lo ve Eurasia Group, también medio como que lo dijo el grupo Barclays, el grupo de banco inglés Barclays, y un poquito lo comentó también Santander. Pero eso es una realidad nuestra, o sea, no es primera vez que ocurre. Entonces, esa es la realidad para tanto el cierre del año, que va a ser muy, pero muy ajustado, y para el 2024 por ahora. Esperas de ver qué son estas leyes que se van a presentar. O sea, Javier, antes de darle paso a mi compañero el abogado Ramiro Cepeda, una más. Estuvimos aquí muy temprano dialogando con Larry y mi banda, el expresidente del Colegio de Economistas del Guayas, y él hablaba de una próxima recesión, pero todo producto de la presencia de evento del niño, obviamente considerando la presencia, si es ya de moderada a grave, él habla de una recesión. ¿Cuál es tu, no sé si coincides o tengas de pronto otro criterio al respecto? A ver, yo creo, estoy esperanzado de que va a ser un niño moderado, de lo que he visto en la información. Lastimosamente aquí tenemos que recurrir hacia atrás, ¿no? Tú ves la prensa de Ecuador, de Colombia, Perú. Yo fui una de las primeras personas a escribir un artículo, una columna en primicia sobre el potencial del niño. Y me ocurrió porque estaba viendo el diario en Colombia y decía, Colombia se prepara para el niño.
esto en marzo de este año. Lo mismo en Perú, ya se veía que el gobierno de Perú también lo estaba haciendo. Nosotros recién estábamos conversando del tema. Y si tú ves, por ejemplo, la prensa peruana, la prensa colombiana, ellos te dicen, mira, la probabilidad de que sea fuerte y definen lo que es fuerte, o sea, que tenga más de X niveles de lluvia en promedio, moderado, leve. De la información que yo he podido recibir del sector de la pesquería, de SPOL, etcétera, todavía podría ser, es muy factible que sea moderado, que es ya bastante fuerte de por sí. Recordemos que este invierno eh, causó bastantes estragos y un moderado probablemente sea un 50% más fuerte del invierno que acabamos de pasar. Para el tema recesión, yo creo que estamos muy temprano. Habría que ver cómo se desarrolla la economía, la consecución de créditos, etcétera, ¿no? Cómo nos va, porque recordemos que las multilaterales, incluyendo el FMI, tienen créditos de emergencia para el niño. Entonces, por ejemplo, en el FMI hay 500 millones de dólares que nos puede dar para la emergencia del niño, que probablemente lo terminemos teniendo. Y hay cantidades mayores todavía cuando ya la emergencia es más grave. Entonces, ahí habría que ver, ¿no? También hay que ver las afectaciones en las exportaciones, porque al mismo tiempo, como estaba conversando Larry, por ejemplo, China tiene ahorita un proceso de desinflación que se ha ralentizado la economía. Sigue creciendo, pero tiene un serio problema en el sector de las viviendas, de la construcción, que es un 25% de la economía china. Estados Unidos, con las tasas altas que tiene, se está también ralentizando, que creció bastante la economía, pero ya empiezas a ver gente que no paga tarjeta de crédito, atrasos en pagos de sueldo, etcétera, compañías que caen en bancarrota. Entonces, probablemente Estados Unidos a partir de mayo o junio empieza a disminuir las tasas de interés, ¿no? O sea, el golpe sería el primer trimestre, pero eso nos afecta a nosotros porque vendemos muchos productos a Estados Unidos y a Europa y a China. Europa mismo está creciendo alrededor del 0, entre el 0.5 y el 1, pero hay países individuales que sí tienen ya, algunos cayeron a esta recesión. Entonces yo creo que es un poco temprano. Yo creo que el estimado del Banco Central de 0.8 es bastante racional. Yo soy un poco más optimista, creo que podremos estar en el 1%, pero las necesidades financieras son muy inmediatas. Por ejemplo, la preventa petrolera que se planteaba para noviembre, que fracasó, parte de esos dineros probablemente iban destinados para los salarios del sector público. Que recordemos que en diciembre, como tú pagas décimos, esa suma total del gobierno central es como 1.300 millones de dólares. Entonces, lo financiero va a estar ahí. Los primeros meses del año van a estar muy complicados para la parte financiera del sector público y el sector privado también. Tú lo ves en la calle, lo conversas con pymes, lo conversas con empresas que nosotros asesoramos en la compra y venta, en comprar otra empresa o vender otra empresa o vender un activo, etcétera. Tú te das cuenta que es muy difícil, por ejemplo, para ellos a veces comprar un terreno y conseguir el financiamiento. Y empresas que no han tenido problemas en años anteriores. O sea, la banca también, por eso es lo que decía el director ejecutivo de Asobanca, que se han ralentizado los créditos en octubre. Y la banca también tomó una decisión en que muchos de los créditos que se han dado este año se han movido hacia el lado del consumo, la tarjeta de crédito, etcétera, que paga más interés, ¿no?, que un crédito corporativo. Continúa mi compañero, el abogado Ramiro Cepeda. José Javier, ¿cómo te va? Muy bien, Ramiro, ¿cómo estás? Bien, a ver, uno es el país de Lazo y Pablo Arosemena y otro es el país real. Y en el país real... País bonito. ¿Ah? País bonito. Claro, sí. Entonces resulta que no hay plata para los décimos. O sea, se anunciaron dos operaciones de última hora de emergencia, que era ubicar 1.000 millones en bonos que los iba a comprar supuestamente el BIES, y la preventa petrolera. Como Dios es grande, anticiparon la entrega del poder y ya será Dios mediante y con el favor de la Virgen María el próximo jueves, ya en que estamos contando los días para que ya dejen el gobierno. Entonces, resulta que hay un problema de caja. Cuando es caja, es plata en el bolsillo, para que la gente que nos escuche sabe que no tengo para comprar el pan de hoy día. Ayer conversaba yo con unos proveedores del sector público, dice que los ha cogido el viceministro de Finanzas y le ha dicho, no tenemos plata, si quieren les voy a pagar con CETES a 12 meses. Y esos CETES castigados en el mercado les salían como en 7 punto algo de castigo. Es más, tras que trabajan por márgenes pequeños, en algunos casos por tratarse
de servicios muy restringidos en sus costos, del ahogado el sombrero. O sea, tú me dices que estás lleno de optimismo para el próximo año. Créeme que yo no sé dónde sacas el optimismo. ¿Será que te A hizo ver, una yo no he dicho que transición? estoy optimista para el próximo año. Estoy más optimista que el estimado del central, que es 0,8. Yo digo Ya. que probablemente sea más cercano al 1, que no es una gran mejora. No estoy diciendo que la economía va a crecer al 3. Y estoy totalmente de acuerdo. Yo también hablo con proveedores del Estado que están con serios problemas de liquidez, porque recuerda que la banca también se empezó a restringir. Y básicamente, si el Estado me debe a mí, pero yo tuve que pagar los sueldos y los materiales, suministros, la complicación sigue allí, ¿no? Pero hay ideas para sectores. Por ejemplo, esto de reducir el IVA en el sector de la construcción puede ayudar. Como te digo, hay bancos extranjeros interesados. Lastimosamente, son usualmente para créditos de 10 millones en adelante, en financiar a una tasa razonable, alrededor de un poquito menos de la corporativa local, y esos dineros a su vez podrían, lo que sobra en la banca local, dirigirse a la empresa mediana. Pero la situación es bastante grave. O sea, mi editorial lo titulé Raspando la olla para el 23. O sea, esa es la situación real. A ver, No hay José dinero. Javier, hagamos un alto ahí. ¿Qué es lo que provoca todo esto? Es una cadena de no pagos. Si el Estado no paga al que le da el servicio o al que le vende las cosas, resulta que él produce una cadena de no pagos al seguro social, al impuesto a la renta, a Para los bancos atrás. que le han prestado la plata, y entonces existe una contracción de la economía tenaz. Entonces, ¿cómo salir de esto? Pues el dinero estático no produce bienestar ni riqueza. Es el dinero en movimiento el que la produce. Al no haber dinero en movimiento, ¿qué opciones tiene el presidente Noboa? Que yo creo que la próxima semana va a estar alándose los cabellos. Dice, ¿para qué me metí en esto? A ver, ¿no te acuerdas? Hace como un año y medio estuvimos en el I-99 y yo comentaba que, si bien las cifras macroeconómicas se las ve bien, la microeconomía, la empresa familiar, personal, el bolsillo de la gente no está tan bien. Bueno, ahora el problema es que también la macroeconomía no está bien. No solo la microeconomía, no es solamente la persona en la calle, las tiendas, es la macroeconomía. Y ahí hay distintos temas, ¿no? A nivel microeconómico, por ejemplo, la seguridad es serio. Tú tienes, por ejemplo, una serie de ferreterías que han cerrado en la periferia de la ciudad. Esto he hecho un análisis de una empresa que es proveedor para estas ferreterías, que están cerrando por la vacuna. O el señor dueño de la ferretería es muy mayor y dice, yo no pago vacuna y ya cierro el local y está, o la persona es muy joven y dice, yo no quiero estar trabajando para simplemente pagar vacuna. Entonces, una de las primeras cosas que tiene que hacer el Estado es reducir, incrementar la seguridad, no reducir la inseguridad que hay, porque eso afecta a restaurantes, 60% de la economía de Ecuador es consumo. Entonces, las que, como tú bien indicas, el dinero va y luego se gasta. Luego viene el tema de inyección de dineros nuevos en la economía, que son estos préstamos que hemos estado hablando, sean de multilaterales, sean 2.500 millones. Pablo Arosemena habla de que ya ha conseguido 1.000 millones para el próximo año de las multilaterales. Bueno, se podría conseguir otros 1.500 en el FMI, en el Fondo Monetario. Eso ayudaría también. Pero el problema es ahora inmediato, porque al fallar la preventa, tú básicamente empiezas diciembre con un problema serio, ¿no? Especialmente en temas de décimos. Y recordemos que muchas empresas concentran sus ventas en los meses de noviembre y diciembre. Entonces, para darte una idea, una empresa de tienda de descuento duro tiene un crecimiento enorme en la economía, ya está llegando casi a 500 millones de ventas anuales. Es una empresa que no tiene muy pocos años de existencia. ¿Por qué? Porque todo el mundo está ahorrando, todo el mundo está tratando de reducir costos, porque se ve esta cadena que tú bien indicaste de atrasos. Entonces, en un país dolarizado, la única manera que puedes quitar esos atrasos es con dineros viniendo de afuera. Claro, Porque es una transfusión de dólares que vengan del exterior y no sí, dólares, voy a utilizar una palabra que no es feliz, pero que es gráfica, dólares contaminados que ya hayan estado circulando en el mismo sistema varias veces. Ya no, sí, sí, necesitamos dólares frescos para poder inyectar la economía. ¿Sabes lo que me preocupa, José Javier? El punto sí. de que ahora para diciembre, ya, el tarjetazo va a jugar al Pepo. ¿Ya? Entonces Depende. Hay bancos que están empezando a restringir cupos. sí, podrán restringir cupos, pero no los pueden tirar abajo.
¿ya? Entonces, digamos, si hay una cifra que me la estoy inventando, 1.000 millones en oportunidad de crédito en emisores de tarjetas de crédito, que lo bajen a 700 porque no lo pueden descender más, cuando lo habitual era que te pongan un extra cupo en diciembre. Lo que es real es que para la fecha de pago no van a tener plata. Y esto va A a ver, traer... tú lo ves de dos maneras. Uno lo puedes ver por el pago de mínimo en tarjeta de crédito. Tengo bastante experiencia en el sistema de tarjeta de crédito. Fui de las personas que trabajó valorizando Visa a nivel mundial con Banco of America. Cuando un porcentaje grande de la población paga el mínimo, si tú pagas el mínimo, tomará una década para que puedas pagar el total de la deuda en balance. Entonces eso es una indicación de que esa persona está empezando a tener problemas de pago. Lo ves también en las promociones navideñas de compre ahora y empiece a pagar en marzo, en febrero. Lo ves hasta en artículos un poco más grandes en que te dicen compre ahora y paguen cómodas cuotas, pero nadie se sienta a ver las cuotas exactamente cuánto de la tasa de interés Y es. quiere que le Porque diga una usualmente el cuarta a José retailer lo que Javier. dice, Y le digo una perdón. cuarta, cuando van al supermercado y difieren la comida. Ah, claro. Eso es... Mira, otro indicador que a mí me gusta, disculpe un ratito, nosotros asesoramos una empresa de restaurantes, ¿no? Yo le digo al dueño, el ticket promedio de ellos es menos de $10. ¿Cuánta gente te ha pagado con tarjeta de crédito? Y él me dijo, ha habido un incremento en la gente que me paga 7, 8, 9, $10 con tarjeta de crédito. Claro, ya te digo, estamos en el mismo negocio nosotros y el 85% de la facturación, pero esto ya es por una costumbre, porque son tarjetas de crédito y muchas son tarjetas de débito. Yo por ahí no lo veo más No, por el pero sí puedes manejo. diferenciar. Si tienes, yo conozco tu negocio, ahora que he comido allí, hazle el análisis que te diferencia, porque tú sabes las que son de débito y las que son de crédito, porque hay el Ah, cobro en DataFast. Hay una diferencia. Trata de ver si ha subido mes a mes o ha subido de mes con el año pasado. En este caso en particular sí ha subido, o sea, es una tendencia de que el pago con tarjeta de crédito es mayor de lo que era el año pasado. sí, Y para montos pequeños. sí, la verdad es que cuando yo veo, cuando voy a comprar mi café todos los días, que te pagan con tarjeta de crédito el café de $2, a mí me da urticaria porque la transacción cuesta más que lo que está Sí, cobrando por el café, ¿no? sí. Pero Mira, acuérdate una cosa, que por ejemplo el que tiene inventario ahorita y que no vende estos meses, porque es compra para venta navideña, se queda con inventario en enero y ya tiene un serio problema, porque es muy difícil que pueda vender ese inventario. Entonces, a lo mejor prefieres reducir tu margen de ganancia dando una promoción y vender y mover ese inventario, o hacer algo parecido, es decir, bueno, te doy crédito a pagar desde marzo. Y en marzo usualmente la gente tiene otro décimo que lo ayudaría a pagar, pero la realidad es que la economía está muy ralentizada y a esperas de lo que suceda con el niño y las leyes, los borradores de leyes que se quieran pasar, ¿no? sí, tú tienes toda la razón en muchas cosas, pero ¿sabes qué? Y esto está como cuando en el universo salía, faltan 20 días para Navidad, ya faltan 7 días para que se vaya Lazo. Le paso a Javier Sí. Segarra que viene inmediatamente. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Buenos días, José. La verdad Buenos que días, Javier, ¿cómo estás? Ramiro es tan, pero tan sarcástico que da a veces me ha dicho, da en el clavo en muchas cosas. Y es cierto, la gente está desesperada. Desesperada para que se vaya este gobierno, desesperada económicamente, desesperada porque no hay empleo. Y la desesperación del nuevo gobierno sin duda va a ser cómo logro que los organismos multilaterales de crédito presten mi atención para poder conseguir recursos. Sí, y eso creo que fue el efecto del exabrupto del decir, hablar de defaults en Washington y en Nueva York. Fue básicamente un llamado de atención. Miren, somos un país chiquito con una deuda de 16.000 millones en bonos soberanos, Ujú. tenemos serios problemas, estamos luchando por la guerra de las drogas, estamos aliados con la guerra geopolítica que existe, que no se puede negar entre China y Estados Unidos, por más que Xi Jinping visite a Biden, hay debajo de eso. ¿Cuántas veces se visitó el premier de la Unión Soviética con el presidente de Estados Unidos? ¿No? Eso está ahí abajo. Nosotros somos un jugador minoritario, entonces yo creo que en parte fue una advertencia diciendo, mira, sí, ustedes y nosotros sabemos que hay un riesgo de default, queremos evitarlo, pero necesitamos esta ayuda. Y recordemos que como la embajadora Yvonne Bakke va a permanecer en Washington, ella tiene excelentes contactos políticos, especialmente en el ala republicana. Por eso, por ejemplo, ahorita la ley IDEA, que se presentó en el Congreso de Estados Unidos, va a ayudar
con esto de temas preferenciales, ¿no? Pero sí necesitamos un acuerdo comercial con Estados Unidos, porque si vamos a tener uno con Europa, tenemos uno firmado con China, a ratificarse de la Asamblea, que estoy casi seguro que se va a ratificar, probablemente uno con Corea del Sur, que probablemente también se ratifique, necesitaríamos uno de Estados Unidos, que es todavía nuestro principal socio comercial, ¿no? Y que nos favorecería porque en este momento en Estados Unidos estamos viendo mucho de las empresas que estaban en Asia, especialmente en China, las está relocalizando hacia este hemisferio, ¿no? O sea, eso ha aventajado mucho la inversión en industrias en México, en República Dominicana, etcétera. O sea, ahí hay también un ambiente geopolítico, ¿no? Y Ecuador tiene también la ventaja de que seguimos estando en el Consejo de Seguridad. Todavía nos queda, creo, un año en el Consejo de Seguridad. Eso también nos ayuda a negociar. Pero hay que ver si la contraparte, si el Fondo Monetario acepta ser mucho más flexible y darnos su aval, y eso ya eliminaría muchos problemas y podríamos conseguir unos 5.500 millones entre las multilaterales y el Fondo Monetario. Pero eso es un modelo distinto, ¿no? Claro, ¿el déficit fiscal cerraría este año en 4.500 millones de dólares más o menos o qué? Más de 4.000, ya, porque ahí empiezas a tener temas en que yo presento la factura y no me dan el número para incluirlo en el sistema. Entonces tú vas, ya diste el servicio, tienes 2, 3 meses tratando de que te acepten la factura y no te la aceptan, pero nadie contabiliza a esa gente, porque no están con el CURE, con el número. Claro. Bien, queremos agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día, José Javier. Igualmente, saludos a todos. Hasta luego. Un abrazo. Gracias, José Javier Orellana. La verdad que política y económicamente y desde el punto de vista social es bien complicado lo que se le viene al nuevo presidente de la República.